de poder tener las películas a mano. Yo todas las noches ahora veo un trozo de una película que me entusiasma, y sobre todo me entusiasma su arranque, y se llama 1492, Cristóbal Colón, y es de Ridley Scott. Entonces esta película pasó desapercibida, y ahora que Ridley Scott unas veces acierta y otras no, a mí me recuerda que hay películas que tienen momentos gloriosos, aunque luego se estropeen, o que con 3 minutos maravillosos es suficiente para volverlas a ver eternamente. Entonces la historia o la mirada más bien de Ridley Scott sobre la aventura de Colón a mí me parece portentosa por muchos aspectos. Y por ejemplo, el tratamiento de la luz en una época en que solo había fuego para quemar la Inquisición, y fuego porque no había luz eléctrica, y entonces el fuego estaba mucho más cercano de las personas, y ese fuego quemaba muchas más cosas de las debidas, ¿no? Entonces la interpretación de la luz, que ya en Cleopatra, la película de Mankiewicz, para mí fue una fascinación, aquí vuelve nuevamente a ser el guía de toda la historia, y a través del fuego y a través de la luz y a través de esas puestas de sol donde los barcos se balancean o se ponen en el horizonte, ese arranque de la película, que de repente en el horizonte solo se ve un punto negro, que es una carabela, es un plano hermano de aquel Camello de David Lean en Lawrence de Arabia. Y siempre que el cine hace unos cinemascopes grandiosos, unos puntos concretos, pues yo me acuerdo de David Lean, y aquí Ridley ha vuelto a hacer lo mismo con carabelas en vez de con camellos. Entonces en esta película hay muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo la presentación de Sigourney Weaver como la reina Isabel la Católica, que es una loca maravillosa con los pelos cardados en rojo, y que empieza en su primera aparición y el encuentro con Colón ya son un reto para la historia y para la visión y la mirada sobre las cosas, ¿no? Entonces hay otro personaje que es Fernando Rey, el monje que da consejos a Colón, que nunca estuvo Fernando mejor, y es uno de sus últimos trabajos, con una austeridad y una fuerza y una maravilla. Y luego la presencia de España en esta película, vista por un hombre de cine extranjero, también tiene su interés, porque lo mismo que aparece el rostro de Ángela Molina haciendo de mujer de Cristóbal Colón, españoleando la película, esa mirada que él tiene sobre los paisajes que rodó en Salamanca y en Cáceres. Ridley Scott es el primero que descubre los canchos extremeños, que son esas rocas que salen en medio de las praderas, y por ejemplo todo el decorado del monasterio donde vive Fernando Rey está rodeado de canchos, y allí suceden unas escenas y unos acercamientos a una realidad española, siempre con los eucaliptos de fondo, que es otro personaje de la Extremadura del pasado, los eucaliptos de las fincas de campo, los eucaliptos únicos, no por plantaciones que se hicieron luego, sino esos eucaliptos que curaban de los catarros y la tos, con sus virtudes buenas para el pecho y para la respiración, ¿no? Entonces toda esa visión de España vista a través de los siglos, a mí me parece una de las mejores películas del cine español, el Cristóbal Colón de Ridley Scott. Y aparte de que tuvo una producción española y se rodó bastante aquí, también se rodó la parte americana en otro de mis paraísos, que se llama la película La Conquista del Paraíso, y la parte americana se rodó nada menos que en Costa Rica. Entonces esa aparición de América grandiosa entre nieblas por primera vez, pues resulta que es Costa Rica la parte más hermosa de ese país, y se ha rodado en las playas pues más turísticas ahora mismo, o más alejadas del turismo incluso, porque hay paisajes en Costa Rica asombrosos que el turismo desconoce, ¿no? Y bueno, pues el poder ver trozos y fragmentos de esta película, que luego al final se desilvana y yo creo que acaba bastante peor de cómo empieza, pero la primera media hora o la primera hora de las 2:30 que dura esta película, pues tal vez sea de lo mejor de Ridley Scott. Y es muy gracioso que el director de Blade Runner, que ha hecho una película de marcianos y de seres extraterrestres y de androides y de, pues,
de repente la mirada sobre la España de 1492 también es absolutamente marciana, con estos inquisidores y estos personajes y esta manera de torear de la reina y la toma de Granada y cómo se acaba con el mundo árabe y, en fin, todas estas cosas dichas en 3 frases y resumidas y sintetizadas con una intensidad genial. Pues a mí, por todo ello, me gusta mucho el arranque de la película de Ridley Scott y la mirada sobre la España de la época, que reconstruida hoy en día con esos rostros tan españoles de los figurantes y con esas caras y sobre todo esa parte de Extremadura que huyó a América para nunca más volver por su lado absolutamente insoportable, duro y terrible, ¿no? Y bueno, pues todas estas cosas están en esa película y yo de vez en cuando pues la veo y pongo alguna secuencia y entonces pues resulta que en este maravilloso cacharrito pues podemos hacer cosas maravillosas como recordar alguno de